Bienvenidos a Ahora Misiones Noticias, tu sitio de noticias en la web. Este es el panorama de noticias locales, nacionales e internacionales de Ahora Misiones. ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a este panorama de noticias por Ahora Misiones Noticias. Hoy es jueves 21 de mayo de 2026 y, la verdad, tenemos muchísima tela para cortar. Arranquemos nomás directo a la información. La idea de este espacio es clara. Agarramos esos datos duros que a veces nos abruman y los transformamos en un repaso súper útil para que entiendas exactamente qué está pasando y sobre todo cómo te afecta en tu día a día. Te cuento rapidito la hoja de ruta que armamos para hoy. Pasamos por el clima actual y su pronóstico, seguimos con las noticias locales y su impacto en nuestra comunidad, y de ahí nos metemos en la enorme tensión productiva que vive la provincia. Después, subimos a nivel nacional para analizar una fuerte disonancia política. Cortamos un poco el aire pesado con deportes, copas y ascensos y cerramos echando un vistazo al tablero internacional. ¿Arrancamos? Punto 1. El clima actual y el pronóstico. Como siempre, empezamos mirando al cielo, porque seamos sinceros, en Misiones, el clima es el que dicta cómo vamos a salir de casa. Y presta mucha atención a este contraste térmico de hoy porque es una locura. Por un lado, allá en el norte, Iguazú toca los 20 grados de máxima, algo súper agradable. Pero, si estás en San Vicente, agárrate. La mínima se nos desplomó a 6 grados. Sí, un frío bárbaro. Tuvimos el ingreso definitivo de una masa de aire frío y seco que nos dice a los gritos que el otoño ya se instaló en la provincia. Así que, si salís temprano, el abrigo pesado es absolutamente innegociable. Pero ojo, el frío no es lo único. El verdadero dolor de cabeza de la jornada es la humedad. En la zona centro estamos hablando de picos de hasta un 95%. ¿Y esto en qué se traduce en la práctica? En bancos de niebla espesísima. Si te toca salir a la ruta, por favor, muchísima precaución al volante porque la visibilidad para los transportistas está súper complicada. Y no solo el tránsito, esta inestabilidad frena de lleno las tareas de cosecha de hierba mate en varias parcelas hoy mismo. Ahí te das cuenta de que el clima no es solo un numerito, es la logística pidiendo a gritos ir despacio y la economía local frenándose. Pasamos al punto 2, noticias locales y el impacto comunitario. Hagamos un zoom, acerquémonos a nuestras localidades para ver qué frentes tenemos abiertos hoy. Primero lo primero, la info de servicio indispensable para organizarte la mañana. A tomar nota, hoy tenemos el operativo itinerante Ahora Gas en Guaraní, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Por otro lado, en Posadas, el IMUSA está a full con el quirófano móvil y las vacunas antirrábicas. ¿Y un dato clave para el bolsillo? Hoy cobran los jubilados de la mínima y los beneficiarios de la UH que tengan el documento terminado en número 8. Ahora bien, saliendo de los servicios, la realidad de nuestros municipios viene con alertas que preocupan, y mucho. Hay muchísima conmoción en Posadas por una denuncia gravísima de abuso en un club de básquet local. Nos vamos para el interior y nos topamos con un caso de extorsión rural que parece insólito, pero es tristemente real. Secuestraron una vaca y exigen 200.000 pesos de rescate, un golpe tremendo a la tranquilidad de los pequeños productores. Y desde el plano político, los intendentes reunidos en Ruiz de Montoya levantaron la voz. Advierten que la fuerte caída en los fondos coparticipables está poniendo en jaque inminente las obras y hasta los servicios básicos de los municipios. Avanzamos al punto 3, noticias provinciales y la tensión productiva. Abrimos un poco más la lente para ver cómo nuestras industrias históricas la están remando en medio de turbulencias muy severas. Este es, sin lugar a dudas, el trago más amargo del día. Hablamos del cierre definitivo del aserradero Linor SRL, allá en la localidad de Azara. Ponete a pensar, son 130 familias que de un día para el otro se quedaron literalmente en la calle, sin su fuente de trabajo. Lógicamente, en medio de la angustia y la desesperación, los trabajadores armaron un bloqueo frente a la planta. El objetivo es impedir que retiren las maquinarias, buscando asegurar de alguna manera que les paguen sus indemnizaciones. Y lo más alarmante es que el cierre de este aserradero no es un hecho aislado. Fíjate lo que pasa en pleno centro de Posadas. La mítica tienda Aloha baja la persiana definitivamente después de 20 años de historia. Firmas de muchísimo peso,
como Fraier y Pinturerías del Centro, ya activaron los procedimientos preventivos de crisis. Y como si todo esto fuera poco, desde el INIEM fueron al Congreso a advertir que el sector está en alerta roja. Dicen que entre la desregulación y los precios internacionales, los productores hierbateros atraviesan su peor momento desde 2019. Es un efecto dominó que lastima muy fuerte nuestro tejido productivo provincial. Vamos al punto 4. Noticias nacionales y la disonancia política. Pasamos del impacto directo en nuestras fábricas locales al escenario nacional en Buenos Aires, para tratar de entender esta profunda brecha entre la narrativa que se festeja en el Congreso y la realidad que se respira en la calle. Ayer en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró avanzar con reformas pesadas. Por un lado, la llamada Ley Hojarasca obtuvo la media sanción con 138 votos a favor. Por el otro, el proyecto para recortar los alcances del régimen de zona fría pasó con 132 votos afirmativos. En resumen, son 2 victorias legislativas muy claras para el gobierno que ahora van directo al Senado. Pero detengámonos un segundo acá para analizar el trasfondo, porque acá es donde radica la disonancia. La postura del gobierno sostiene que esta movida busca eliminar leyes obsoletas, desarmar lo que ellos llaman kioscos políticos y reducir el déficit del Estado. Esa es la meta oficial. Sin embargo, ¿qué nos dice la oposición y cuál es el miedo real del ciudadano? Que al barrer con toda esa supuesta hojarasca, también se barren los beneficios impositivos que sostienen a muchas cooperativas y se eliminan los subsidios al gas para los vecinos de la Patagonia. Lo que advierten es que esto desembocará en un tarifazo brutal justo ahora que está por empezar el invierno. 2 visiones totalmente opuestas sobre la misma ley. Y si queremos entender cómo esta reducción del déficit impacta de forma real en el interior, este dato es simplemente abrumador. Según la ASAP, durante el mes de abril, las transferencias del Estado Nacional hacia provincias y municipios para el área de salud sufrieron un recorte interanual del 98,8%. Sí, casi el 99% de tijera. Solo se mantuvo un 1,2% de esos fondos. Y para ser claros, esto no es solo una estadística en un papel. Esto se traduce de manera directa en una tremenda falta de recursos en la trinchera de nuestros hospitales locales. Y claro, con todos estos números sobre la mesa, la reacción en la calle no sorprende a nadie. Miles y miles de personas protagonizaron la Marcha Federal por la Salud Pública, denunciando a los 4 vientos el desfinanciamiento de programas y la falta crítica de medicamentos. A la par, el sector productivo también marchó, denunciando el cierre de 25.000 pequeñas y medianas empresas, bajo la consigna «Basta mi ley». Lamentablemente, la tensión subió a tal punto que terminó con la policía porteña reprimiendo a los manifestantes que estaban frente a las puertas del INTI sobre la avenida General Paz. Un escenario de muchísima fricción en la vía pública. Bueno, cambiamos de tema. Sección 5, Deportes, Copas y Ascensos. Después de un bloque económico y político tan denso, necesitamos urgente limpiar un poco el paladar. Pasemos a la agenda deportiva, repasando las noches coperas y la pasión de nuestro ascenso. En la jornada internacional de anoche, tuvimos resultados bastante agridulces para los argentinos. En la Libertadores hubo tropezones duros. Estudiantes se complicó mal la clasificación cayendo 1-0 frente al Flamengo allá en Río, y a Lanús le pasó factura a la altura. Perdió 2-0 contra la Liga de Quito. Pero la actitud la pusieron en la Sudamericana. San Lorenzo logró una remontada tremenda, perdía 2-0 y se lo empató a Santos con puro corazón. Y River, por su lado, rescató un valioso 1-1 sobre el final contra el Bragantino. Volviendo a casa, nos metemos en el barro de la Primera Nacional, donde la gran noticia pasa por el banco de suplentes. Pablo, el Cholo, Guiñazú, acaba de asumir como técnico en Güemes. Su misión es durísima, sacarlos de la zona de descenso. Y cerramos los deportes con un dato cultural hermoso para los que amamos el fútbol. En Salta, el Clásico del Norte entre Gimnasia y Tiro contra Gimnasia de Jujuy se va a jugar, escuchen bien, con público visitante. Habilitaron unas 650 entradas. Es un pequeño, pero muy valioso paso hacia recuperar el folclor genuino de nuestras canchas. Y así llegamos a la sección 6, el tablero internacional y sus repercusiones. Abrimos la mirada de par en par y cruzamos las fronteras para examinar estas fracturas diplomáticas que terminan generando muchísimo ruido en toda nuestra región. Vamos a ordenar cronológicamente la gravísima crisis diplomática que tenemos hoy en Sudamérica.
Resulta que Bolivia ya lleva 14 días de intensos bloqueos internos, con protestas que exigen la renuncia de su presidente. Frente a esto, el presidente colombiano Gustavo Petro salió a criticar públicamente el accionar del gobierno boliviano. ¿La respuesta inmediata? Bolivia directamente expulsó a la embajadora de Colombia. Y como la asfixia interna en Bolivia es total, la ONU ya tuvo que salir a pedir corredores humanitarios de emergencia para garantizar que al menos pasen los alimentos. Una escalada tremenda en pocos días. Y si nos vamos más al norte, resucita una tensión geopolítica que tiene décadas. La justicia de Estados Unidos acaba de imputar oficialmente al expresidente cubano Raúl Castro. Lo acusan de conspirar en el trágico derribo de avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, un episodio súper recordado de 1996. Obviamente, desde La Habana, el presidente Díaz-Canel no tardó nada en responder. Desestimó la acusación de plano y la catalogó como una simple fabricación política, diciendo que es una excusa para justificar futuras agresiones. Y para ir cerrando este panorama de hoy, quiero regalarles esta reflexión final. Nuestra píldora editorial, decía el escritor Alexander Pope, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido. Estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. Una cita verdaderamente brillante para pensar en cómo se construyen o se desarman esas narrativas políticas y económicas que desmenuzamos juntos todos los días. Porque comprender los hechos concretos detrás de los discursos cruzados es absolutamente fundamental. Así que los invito a profundizar en toda esta información ingresando a ahoraemisiones.com.ar. Muchísimas gracias a toda la comunidad por acompañarnos una vez más en este análisis y ojalá que tengan una excelente y muy productiva jornada. Esto ha sido todo por las noticias más relevantes del día. Nos vemos en un nuevo informe de Ahora Misiones Noticias. Hasta luego.